El tema que vamos a tratar hoy es por qué no funcionan las dietas. Todo el mundo vive haciendo dieta. De hecho, casi toda la gente en su vida ha hecho por lo menos una dieta. Y hay gente que se la pasa haciendo dietas. Y la mayoría de la gente escoge el lunes, como el día de que en el cerebro de todo el mundo está el lunes empiezo. Y entonces como el lunes empieza, el domingo se hace su despedida. Es el día de la pizza, es el día de las hamburguesas, es el día de las salidas al restaurante, como la despedida, como si no pudiera volver a comer más en esta vida. Bueno, yo quiero hoy comentarles en mi experiencia por qué no funcionan las dietas y quiero explicarles cómo hacer para que las dietas funcionen. El motivo por el cual no funcionan las dietas es porque el problema del sobrepeso no está en la comida. La gente dice, claro que sí, es que yo como mucho, es que yo como cada rato, es que yo no tengo el control sobre la comida. Sí, pero ¿por qué comes mucho? ¿Por qué comes cada rato? ¿Por qué no tienes el control sobre la comida? Porque al final el que tú comas mal solamente es la consecuencia de algo que está mucho más profundo que simplemente el deseo de comer. Entonces, en este momento vamos a trabajar uno de los factores por los cuales yo sé que la dieta no funciona. Porque el 95% de las personas con sobrepeso comen por causas emocionales. Y en la mayoría de las personas no está en su chip que eso esté influyendo. Entonces sí dicen, sí, yo en realidad como mucho, como más cuando estoy nerviosa, como más cuando estoy preocupada, pero no saben de qué manera. Resulta que cuando nosotros estamos pequeños, tenemos los padres que nos correspondieron, la familia que nos correspondió, las experiencias en la infancia que nos correspondieron, pero esas experiencias, cuando han sido traumáticas y han sido difíciles, dejan unas huellas en el cerebro, unas improntas, unos códigos. ¿Qué tipo de problemas hacen que la persona tenga esas huellas en el cerebro? Por ejemplo, cuando un niño está pequeño y los papás se separan, uno dice, no, pero el papá vino todos los domingos a ver el niño. Al final, pues tampoco, lo dejó solo. Pero el niño, que no puede hacer esos análisis, el día que se levanta y no ve que su papá está en la cama, el niño se siente abandonado. Cuando mucha gente está pequeña, está, por ejemplo, el hijo que tiene toda la atención de los padres y nace el hermanito o la hermanita. Y por obvias razones, pues la mamá se dedica a atender a su nuevo bebé y el otro niño que estaba antes, que había sido el rey, que había sido la reina, se empieza a sentir desplazada, se empieza a sentir abandonada, entre comillas, un poco por su mamá. Y eso va dejando unos códigos que ya les voy a explicar cómo influyen para que la gente más adelante se engorde. Hay momentos en la vida de las familias en donde pasan por situaciones económicas difíciles. El papá pierde el empleo o la mamá pierde el empleo y de pronto los niños alcanzan a oír que no alcanza la plata para el arriendo, no alcanza la plata para la comida y el niño empieza a sentirse culpable y empieza a sentir que hay algo que falta, que hay una carencia profunda en las necesidades primarias de la persona y esa experiencia deja un impacto en el cerebro. Hay otras personas que cuando están pequeñitas, por algún motivo los tienen que hospitalizar. Entonces se enfermó el niño y lo llevaron a la clínica 2 días, o se enfermó el hermanito y entonces para que no se contagie la enfermedad lo mandaron a temperar donde la tía o donde la abuelita, un ambiente que para el niño es un poco extraño y el niño se siente solo, el niño se siente abandonado. Entonces, todo eso va dejando unos códigos y el cerebro, cuando la persona tiene esas situaciones, el cerebro lo interpreta como un peligro. Y la función del cerebro es mantener la supervivencia de las personas. Entonces, cuando el niño codifica todos esos conflictos de la infancia en donde se siente solo, donde se siente abandonado, hay otras situaciones en donde los niños son agredidos físicamente. Hay papás muy bravos que los castigan con castigos fuertes para los niños, los humillan delante de los hermanos, a veces también hay abuso sexual. Entonces el niño se siente agredido. Pero el niño cuando está pequeñito no puede decir nada, el niño no puede hacer nada porque es un niño. Pero el cerebro sí guarda esos códigos
en el disco duro, que es la mente subconsciente. Y más adelante, cuando la persona vuelve a vivir una experiencia en donde se siente igual de mal, es como si en el cerebro le diera enter, le hiciera un clic para que desencadene un programa para empezar a subir de peso. Por ejemplo, si una persona que ha tenido esos conflictos en la infancia, ya cuando está grande, el marido le es infiel. Entonces, ¿cómo se siente la persona cuando el marido le es infiel? Abandonada, se siente igual, se siente sola, como cuando se sintió de pequeño, cuando lo mandaron donde la abuelita o cuando nació su hermanito menor. Entonces, la persona empieza a revivir situaciones emocionales con el mismo tono, con la misma característica emocional. Y en esa segunda oportunidad que la persona revive esas emociones, le da enter a un programa que el cerebro interpreta como que tengo que hacer algo para protegerlo, tengo que hacer algo para que no se muera de hambre porque está solo, y en forma automática el cerebro se las ingenia para que la persona empiece a producir grasa. Entonces uno ve con mucha frecuencia que la niña se empezó a subir de peso cuando se fue de intercambio. ¿Por qué? Porque cuando se fue de intercambio, así haya sido una experiencia que ella pidió, que la mandaron a Estados Unidos, que la mandaron a Francia, cuando ya la niña se ve allá, ¿cómo se siente? Sola, lejos de sus padres, es como una especie de abandono. Entonces la niña dice, me empecé a engordar fue cuando me fui para Estados Unidos. Pero no porque en Estados Unidos, aunque sí es verdad, la comida sea muy desbalanceada, sino porque la persona en ese momento es subconsciente, dice, voy a activar el programa para mantenerlo vivo, para protegerlo. Y para el cerebro, la única forma que tiene de proteger a un ser humano es con la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es un tejido que sirve de amortiguador para los golpes, la grasa es un tejido que sirve de reserva de energía. Entonces, cuando la persona se siente agredida, entonces las personas, el inconsciente empieza a producir grasa, ahí es cuando se le altera el metabolismo, le aparece que tienes problemas de tiroides, ninguna dieta le funciona y la persona cree que la solución es hacer una dieta. Por eso quiero que sepas que mientras no arregles esa raíz emocional que ha desencadenado que el inconsciente, que es más poderoso que el sistema endocrino, tú puedes tener, como yo he tenido muchos pacientes, cuando me escogen a mí como su endocrinóloga para adelgazar, yo les puedo hacer el tratamiento lo más completo posible, pero yo sé que mientras no solucione la causa emocional del sobrepeso, todo el resto del tratamiento que yo le prescriba, incluyendo una alimentación balanceada, no le va a funcionar. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que primero hay que arreglar las raíces emocionales del sobrepeso, porque cuando hay esas situaciones donde el cerebro asume el control y empieza a producir grasa, no hay fuerza de voluntad que valga, no hay dieta, no hay cirugía que valga, porque el cerebro hace lo que sea para mantenerte vivo, porque la única misión del cerebro es tu supervivencia.